28 años después. Hoy voy a hacer la review de esta película de Danny Boyle, que es la secuela 28 días después, una película que salió hace 23 años. Curiosamente, si quieres ir a verla, no necesitas ver la película que salió entre las dos, que fue 28 semanas después. Y lo digo porque 28 años directamente parece que la ignora por completo. Aquí tenemos una película que se desarrolla en la Inglaterra que vimos después de 28 días. El mundo básicamente ha aislado todas las islas de la Gran Bretaña y ha creado una inmensa zona de cuarentena que está constantemente vigilada para que nadie pueda ni entrar ni salir de ella. Y vemos cómo la sociedad ha evolucionado durante estos 30 años, o mejor dicho, devolucionado, y cómo van sobreviviendo. La historia realmente en la primera parte nos muestra todo esto y no os preocupéis que no voy a hacer ningún gran spoiler, simplemente voy a comentar la película por encima para que os hagáis una idea de qué podéis esperar, si os va a gustar o no. Y si la has visto, que me puedas comentar cuál fue tu opinión respecto a la mía en los comentarios. Pero básicamente la historia te cuenta ese desarrollo de la sociedad en una Inglaterra 30 años después del outbreak que vimos en 28 días y lo hace utilizando de hilo conductor la historia, el viaje de Spikey, es el protagonista, un niño de 12 años que vamos a ver cómo da ese paso a la madurez durante la primera parte de la película y durante la segunda completa su arco de desarrollo, acompañando a su madre en una aventura en la que le llevará a visitar a un misterioso médico. Ese es básicamente el núcleo de la historia. Tengo la sensación, y es el mayor problema que probablemente muchos hayan notado en la película, que es que la historia no se centra en concreto o no ahonda demasiado en ningún punto en concreto durante toda la cinta, durante las casi 2 horas de película. Esto hace que, aunque hay muchas ideas que me gustan, como por ejemplo el mismo viaje de Spike a la madurez, es una historia pues que está muy bien, pero siento que no profundizan en ella. Y ahora lo veremos cuando comentemos las partes peores de la película. Pero bueno, por el lado positivo voy a dejar claras algunas cosas. Me pareció muy bien la ambientación, cómo desarrollaron la manera en la que ha ido evolucionando la sociedad después de estos 30 años de Outbreak. Ves cómo crían a los niños en una isla aislada, cómo va sobreviviendo la sociedad, cómo vuelven a utilizar, por ejemplo, arcos y flechas al no tener acceso a la tecnología como la tenemos hoy en día. También vemos el contraste entre una persona que se ha criado en una civilización como la nuestra, con todas las ventajas que tiene la tecnología moderna, y una persona que ha nacido como Spikey y ha vivido toda su vida en esa sociedad casi medieval. Y todo eso se me hizo muy interesante, así como, por ejemplo, cómo han ido evolucionando los zombies durante estos años y las diferentes amenazas que presentan y los diferentes tipos de zombies que ha ido habiendo a medida que se ha desarrollado el virus. O sea, hay muchos aspectos interesantes y de construcción del mundo en el que se desarrolla la historia que te plantean muchas preguntas y está muy bien montado. Pero el problema que tengo y una de las partes que yo creo que han restado más en mi disfrute de la película es que ninguna parte de la trama se centra en ninguno de estos puntos en concreto. No la desarrollan lo suficiente para que yo esté realmente con deseo de saber qué va a pasar a continuación o que me metan de lleno en la historia como me ocurre con otras películas. Aquí como que tocan muchos puntos, te plantean muchas cosas de una manera más superficial. Por ejemplo, el prólogo y el epílogo son dos escenas que están mayormente desligadas del resto de la trama y que duran muy poco tiempo. Pero luego tienes la introducción, la primera parte de la historia, que dura mucho más de lo que sería normal. Te dura casi la mitad de la película. Luego tenemos un pequeño nudo que dura muy poquito. El viaje de Spikey con su madre dura 15-20 minutos, muy poco tiempo. El otro gran cacho de la película sería el desenlace, que se hace pues extremadamente largo y realmente no te contesta muchas preguntas más allá que introducirte un personaje nuevo que resulta bastante interesante, pero que al final también abandonan. Entonces tenemos por una parte una introducción demasiado larga, un desenlace demasiado largo, y tanto en la introducción como en el desenlace hay un protagonista, Taylor Aaron Johnson en la introducción, que es el padre de Spikey, el doctor que está protagonizado por, ¿cómo se llama este actor? Ralph Fiennes. En el desenlace son dos personajes muy importantes, pero los dos solo tienen un papel protagónico que tiene mucho peso, tanto en la introducción como en el desenlace, pero ya está, no hay más. Entonces quedan un poco sueltos de la trama en su conjunto, siendo Spikey el único hilo conductor. Y esto funciona
de cara a que te interesa el viaje del niño y cómo va creciendo en un mundo claramente hostil, pero siento que fui testigo de una película que me estuvo planteando muchos conceptos interesantes y que no llegó a desarrollar en ninguno. Por eso yo diría que sí, que fue entretenida, tuvo grandes interpretaciones de prácticamente todo el elenco protagonista. El papel de Spikey para ser un niño tan joven no estuvo nada mal. Su madre tiene un papel estelar, a pesar de que su protagonismo pues, está un poco diluido. La parte del desenlace tiene varias enseñanzas que son muy interesantes, pero en las que la película siento que no ha profundizado tampoco lo suficiente como para que calen hondo en el espectador. En general, tiene muchas cosas que pueden ser disfrutables, pero nada que realmente te meta de lleno en la película. Por eso, si me preguntáis mi opinión, como conclusión, diría que es una película entretenida que puedes ver perfectamente en streaming una tarde de verano en lugar de pagar los 15 pavos que te puede costar el cine sin contar lo que te cueste las palomitas. Eso sí, si eres fan de las películas de zombie que te encantan o del director Danny Boyle, en ese caso sí que te recomendaría que fueses al cine, pagases la entrada y disfrutases de la experiencia en la pantalla grande. Pero de no ser así, yo sinceramente la hubiese visto en casa. Esa es mi opinión. Espero la vuestra en los comentarios y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.